La prédica de hoy se llama Today's word, No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. don't let us fall in temptation. Y es continuación de el Padre Nuestro. It's a continuation of our Lord's Prayer. Y quiero retomar esta serie de prédicas I want to take this series of donde el sermons Señor nos ha enseñado where the Lord has taught us quién es, el Señor Jesús nos ha enseñado quién es Dios. that the Lord Jesus has shown us who is God. Y nos ha enseñado que es un Padre, And He has shown us He is a Father para que nosotros establezcamos una relación con Él como hijos. for us to establish a relationship with Him as sons. Es un Padre que tiene un reino que está estableciendo en cada corazón de cada uno de nosotros. It's a Father that has a kingdom and is establishing that kingdom in each of our hearts Queriendo hacer su voluntad en cada vida. to do His will in each and one of our lives. Es un Padre que provee todas nuestras necesidades. It's a Father that provides all our necessities. Es un Padre que perdona nuestros pecados. It's a Father that forgives our sin. Es un Padre que nos protege. It's a Father that protects us. Pero sobre todo es Dios. And overall, He's Y God. es al único que le damos crédito de todo. And that's the only one that we give credit to. Y eso por un lado. That, for in one hand. Por otro lado, vemos que los que preguntaron para que les enseñara a orar fueron los discípulos. And we, on the other hand, we know that the ones that asked to learn what His disciples, Y uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. and one of them said, Lord, teach us how to pray. ¿Por qué lo hicieron? Why did they do it? Pastor Aswell estuvo hablando un poquito de esto. Pastor Aswell spoke a little bit about this. ¿Qué sucedió? What happened? Mientras los discípulos caminaban y vivían con Jesús, While they were walking and spending time with our Lord Jesus, ellos notaban la comunicación, la intensa intimidad de Jesús con Dios. they noticed that strong communion that the Lord had with our Father. En esa oración notaban esa cercanía. They noticed that Closeness. closeness, Y notaban and they also cómo noticed emanaba poder de Jesús. how He imitated that power Y, from y- Jesus. y veían cómo Jesús oraba antes y o después de hacer algo sobrenatural. And they noticed how the Lord would pray before and after He did something supernatural. Y claro, usted es un discípulo And of course, you're a disciple, y usted ve a su líder, and you see your leader, a su maestro, at your teacher, haciendo milagros, doing miracles. pero logra mirar que eso sucede cuando Él se comunica con el Padre Celestial. And then you notice that it only happens when He has communion with our Holy Y Father. es cuando dice, ok, este es el secreto. And then you say, this is the secret. Bueno, ni mucho secreto porque eso era lo que quería enseñar Jesús a sus discípulos. Well, it wasn't really a secret because that's what the Lord wanted to teach Him. Y esa es la importancia de la oración. And that's the importance of the Van a suceder cosas prayers. sobrenaturales There are things that are going to happen supernatural en cada parte de la oración del Padre Nuestro. in each part of the Lord's Prayer. Y hoy quiero que miremos qué es lo sobrenatural que sucede And today I want to look at what happens supernaturally cuando le decimos al Señor, when we no say nos to the metas Lord, en tentación, don't put us in temptation. mas líbranos del mal. Deliver us from evil. No nos dejes caer en tentación, Do not let us fall in temptation. mas líbranos del mal. Deliver us from evil. Y a lo largo de la oración del Padre Nuestro, Along the Lord's Prayer, si algo que aprendemos es que la total dependencia de Dios. what we learn is the total dependence on the Lord. Cada parte de la oración Each part of the prayer muestra la dependencia que tenemos de Dios.
shows the dependence that we have on God en todo in everything y en todo tiempo. and at all times. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Why? Because He has created us. Y no fue que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. It's not that we made ourselves. Y ahí mostramos nosotros nuestra total insuficiencia delante de Dios. And that's when we show our complete insufficientness before the Lord Y la total suficiencia con Dios. and our total sufficientness Y before cuando the Lord. decimos no nos metas en tentación, And when we say, do not lead us into temptation, estamos diciendo no nos dejes caer en tentación. we're saying, do not let us fall into temptation. Ayúdanos a no ceder a la tentación. Help us not be in temptation. Es pedirle que nos ayudes a superar esa tentación. Was asking for us to, for Him to help Y us este in tema that sí que es bien temptation. interesante porque hoy vamos a hablar de tentaciones. And this topic is very interesting because today we're going to talk about Creo que temptations. todos tenemos mucha relación con eso. I think we all have a lot. Es más, todos conocemos la tentación. We all know temptation. Conocemos más de una tentación que tenemos. We know more than one temptation that we have. Y vamos a mirar cómo Dios nos ayuda a no caer en la tentación. And we're going to look to see how the Lord helps us not to fall into temptation. ¿Para qué? For what? Para no pecar. To not sin. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús incluyó esta parte en la oración? Why did the Lord include this part in His prayer? Tiene que haber una razón. There has to be a reason. Y Él sabía, And He knew primero, que ya el Padre Celestial nos había perdonado los pecados. He knew that our Lord had already forgiven us for our sins, Los pecados del pasado, our previous sins. que fue lo que predicó el pastor Juan Carlos la semana pasada. Is what Pastor Juan Carlos preached last week. Pero él también sabía que íbamos a ser tentados a pecar de nuevo. But he also knew that we were going to be tempted to sin again. ¿Y cómo hacemos allí? And so what do we do then? Dios perdona tus pecados, mis pecados, hasta ese momento. The Lord has forgiven our sins up to this point. Es un nuevo comienzo. It's a new beginning. Pero resulta que nosotros no somos un producto terminado. But we're not a final product. Y el Señor sabía que íbamos a ser tentados. And the Lord knew that we were going to be tempted. E incluye esta parte allí And He includes this part para que nos acerquemos al Señor so we can get closer to God en petición, in petition, en ruego, para que nos dé las fuerzas and y no for Him to give us the strength caigamos en un pecado. and for us to not fall into temptation or sin. El problema es que las tentaciones están por todos lados. The problem is temptation is everywhere. No las podemos desaparecer. We can't get rid of them. Quisiéramos desaparecerlas. We would like to get rid of them, Pero estamos llenos de un mundo de tentaciones. but we are full of a world of temptation. Y el Señor Jesús sabía que en tus fuerzas, en mis fuerzas, And He knew that in your strength and in our strength, no vamos a poder pasar una tentación. we're not going to be able to Ahora pass the temptation. ustedes van a ver las características de una tentación. Now you're going to see the characteristics of temptation. Una tentación no es cualquier cosa, A temptation is not just anything. es algo fuerte. It's something strong. Y para eso se necesita algo más fuerte. And for that, you need something stronger. Se necesita el poder de la fuerza del Señor. And we need the strength from our Lord Jesus. Y el Señor sabía que íbamos a pelear una batalla, The Lord knew that we were going to fight this battle, pero que iba a ser con la ayuda del Padre Celestial. but it was going to be with the help of our God. Por eso podemos decir, como dice en Salmo 46:1, That's why we can say Psalms 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. ¿Y qué es la tentación? And what is temptation? La tentación se define como una invitación, Temptation is defined as an invitation, como algo incitante que nos lleva al mal. something that's going to lead us to something bad.
Pero la tentación no es un pecado en sí. The temptation is not a sin. Es la oportunidad de tú elegir It's the opportunity for you to select si obedeces a Dios if you obey God o cedes a los deseos pecaminosos. or if you lean into your desires. Y la tentación es un momento de debilidad que se le presenta a una persona Temptation is a moment of weakness that a person witness, y esta persona puede ceder. and this person can fall. Y yo creo que aquí a todos se nos han presentado tentaciones. And I think we've all had temptations, Y hay que entender que la tentación no es un pecado, and we have to understand that temptation is not a sin, pero caer en tentación sí es un pecado. but to fall in temptation is the sin. Y quiero ilustrarlo de esta manera. And I want to illustrate it in this way. Si yo le digo al pastor Juan Carlos que venga y se pare aquí al frente If I ask Pastor Juan Carlos to come up here para que toda la congregación lo pueda ver, for all of the congregation to see him, él no es una tentación. he is not a temptation Si tú lo miras con unos ojos normales, if you see him with normal eyes. pero puede ser una tentación But it can be a temptation si un hombre if, lo mira con lujuria, if a man looks at him with con deseos sexuales, desires, lust, y se convierte en una tentación que lleva a pecar a esa persona que lo está mirando de esa manera. and it allows that person to look at them and then fall into sin. Pero también puede haber que alguien lo mire And con rabia. somebody can look at them and look at him with anger, Y entra en una tentación and then they fall into temptation de rabia. of anger ¿Por qué? Porque tiene algo contra él. because now they have something against Él no him. lo sabe. He doesn't know it. Puede venir una mujer que lo mire con lujuria, There can be a woman that comes and looks at him with lust porque lo está mirando con deseos sexuales. because they're looking at him with sexual desire. Y es una tentación para esa mujer que lo está mirando de esa manera. And it's a temptation for that woman who's looking at him in that way. Pero ahí también va a estar la pastora Laura And Pastor Laura preguntando, ¿dónde está esa mujer? ¿Quién es esa mujer? is going to be asking, who is that woman? Porque quiero saludarla a mi manera. I want to say hello to her in my way. Pero no piensen mal, la manera es saludarla con misericordia. And her way is to say hello to her in Ya algunos de Mercy. ustedes entraron en tentación de pelea. some of you already started temptation and want to fight. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que la tentación viene de nosotros, The temptation comes de from mis within deseos us, pecaminosos. from our desires. Entonces tenemos que saber distinguir qué es la tentación. We have to be able to distinguish what is temptation. Y hay muchas tentaciones y quiero hablar de las tentaciones más comunes. There's a lot of temptations, and I want to talk about some of the most common ones. Quiero comenzar con las tentaciones relacionadas con la comida. I want to talk about the temptation related to food. Y estamos comenzando con una tentación que parece una de las más sencillas, And we're starting with one of the temptations that seem the easiest, pero no. but no. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? You remember the story of Adam and Eve? Se dieron a la tentación de comer del árbol prohibido. They gave in to temptation to eat from the forbidden tree. Dios les dijo que podían comer de todo, menos de ese árbol. The Lord said that they can eat from anything except for that tree. Pero fue más grande el deseo But it was greater the desire que la obediencia al Señor. than the obedience to the Lord. El Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu The Lord was taken to the desert, y Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en pan. and Satan tempted him to convert the bread into the rocks into bread Porque sabía que Jesús tenía hambre. because he knew Jesus was hungry. Había ayunado por 40 días He had fasted for 40 days, y la palabra dice Jesús tuvo hambre. and the word says Jesus was hungry. Pero Jesús But Jesus no miró
las piedras de esa manera, He didn't look at the rocks in that way. ni tampoco miró la propuesta del enemigo de esa manera para caer en tentación. He also didn't look at what the enemy was tempting him to do. Y la comida no es pecado porque es la provisión del Señor para nuestros cuerpos. Food is not a sin because it's the provision for our bodies, Pero la tentación de la comida but the temptation of the food te lleva al pecado cuando comes algo que afecta tu salud. is when you eat something that affects your health, O cuando por comer algo entras en otro pecado. or because you eat something, then you enter into a different sin. Y quiero comenzar con esta segunda. And I want to start with the second one. Cuando tú por comer algo entras en otro pecado. When you eat something, then you are going into another sin. Y vamos a la historia de los hijos que tuvo Isaac y Rebeca. Let's go into the story with the sons that Isaac and Rebekah had. Isaac y Rebeca tuvieron a Esaú y a Jacob. Isaac and Rebekah had Jacob. Esau and Jacob. Jacob. Y Jacob estaba preparando un plato de lentejas. And Jacob was preparing a lentil soup. Y del campo viene su hermano Esaú con mucha hambre. And from the farm comes Esau with, he's very hungry. Y Esaú le dice a su hermano, dame de esas lentejas. Esau asked his brother to give him some of those lentils. A lo cual Jacob le dice, ok, yo te doy de esas lentejas, pero dame tú tu parte primaria, la primogenitura. And he says, okay, I'll give you some of these lentils, but you give me your firstborn right. Y Esaú dijo, bueno, a mí la primogenitura no me sirve de nada. And Saul said, well, my first rights don't give me anything. Y la cambió And he changed it por un plato de comida. for a plate of food. Entonces tenemos que mirar qué significaba ese lugar que Dios le había dado en la familia. We have to think about what significance is that place that the Lord had gave El him. primogénito recibía el doble de la herencia paterna. The firstborn received double the inheritance. Quedaba como el líder de la familia, como el líder espiritual. He remained the spiritual leader in his family. Era consagrado para Dios. He was consecrated to the Lord. Tenía un puesto de respeto y de privilegio He had a privilege and respect delante de Dios. Before the Lord, Pero a él no le importó but he didn't care porque tenía hambre. because he was hungry. Entonces podemos ver cómo la comida es algo más delicado de lo que pensamos. And we can see how food can be a little bit more delicate than what we think. Por otro lado, y hay casos reales como estos. On another hand, we see real cases like these. Hace algún tiempo hablaba yo con un conocido A while ago, I met someone, y él estando en Francia and him being in France con su novia, with his girlfriend, se les acabaron los recursos and his resources finished, y él le permitió a su novia and he permitted his girlfriend acostarse con alguien más to sleep with someone else para conseguir para comer. to be able to get money to be able to buy food. Las tentaciones. The temptations. Entonces, pero quiero que regresamos a la parte de la comida cuando es una tentación I want to return to the part where the food is a temptation, que puede afectar tu salud. where they want to, it can affect your health. Y en esta parte casi todos hemos caído. And in this part, almost everyone has. Y sí es un pecado porque el cuerpo tuyo y el cuerpo mío no nos pertenecen. And it is a sin because our body is not ours. Se espera que en este momento en tu cuerpo It right now in this body esté la presencia del Espíritu Santo de Dios. should be the presence of the Holy Spirit, Porque nosotros fuimos comprados por un precio. because we were bought at a price. Y lo que debemos de hacer es honrar a Dios con nuestros cuerpos And we should honor our Lord with our bodies para mantenerlo de la mejor manera. to be able to maintain it the best way we can. Y en este caso yo vengo enfrentando muchas tentaciones hace muchos años. In this case, I've been confronting a lot of temptations for a lot of years now. Vengo enfrentando tentaciones con el pan,
temptations with bread, el arroz, the rice, los dulces, the sweets, las donas, the donuts, las comidas, the food, los helados, the ice cream, los fritos, those what? Fried food? fried food, Fried food, y muchas cosas más. and a lot of other things. Ahora, hay que entender que en esto he ganado la batalla casi todo el tiempo, In this, I've won the battle almost every single time, porque he podido enfrentar la tentación y decir no. and I've been able to confront temptation and say no. Pero hay dos con las que he perdido But there's two things that I've y he lost, caído en tentación, and I've fallen into temptation. y son los helados It's ice cream y los chocolates. and chocolates. Ahora, esto es, pero para mí es un problema porque mi cuerpo sufre de colesterol And for me, it's a problem because my body suffers from y es cholesterol, muy sensible a las azúcares también. and it's very sensitive to sugars. Y todos esos desórdenes fueron resultado de la avaricia mía en el pasado, And all of this it's a result from my previous actions. porque yo comía dulces y grasas de manera exagerada, I used to eat sweets and grease like no other. hasta el punto que un día And to the point that one perdí day la vista mientras manejaba. where I lost my vision as I was driving. O sea, y algunas veces he caído en esa tentación. And sometimes I've fallen into that temptation. Bueno, es curioso porque hoy en día soy saludable y estoy estable, It's curious because right now I'm healthy and stable, aunque muchos de ustedes no lo crean. even though some of you guys Ahora, don't believe soy me. saludable si no como esas cosas I am healthy if I don't eat those things, o si las consumo en medidas muy pequeñas. or if I consume them in very small amounts. Y allí está el problema, And there's the problem. controlar las medidas muy pequeñas. To control those small portions. Y ese problema se incrementa más cuando los hermanos en Cristo no ayudan. And this this problem occurs more when our brothers in Christ do not help. Usted va a una reunión, You go to the a de gathering todas las reuniones que invitan, that from all the meetings that they invite, cumpleaños, matrimonios, Weddings, 15 años, bautismos, 15s, baptisms, hasta algo que le celebran al perro, cualquier cosa. even the party for the dog. Y allí están los helados y están los postres. And there's the ice cream and the desserts. Entonces uno les dice, a la verdad no puedo. Oh, you tell them, well, I really can't. Y bueno, mi hermano no es culpa de él porque él no sabe la condición mía. And he's not guilty because he doesn't know my condition. Y cuando yo le digo, la verdad no puedo, And when I tell him I really can't, él dice, pues un poquito no le hace daño. and then they say, just a little bit won't hurt. Él en su buena voluntad me está matando Him in his goodwill is killing me. y yo en mi mala voluntad me estoy dejando matar de él. And me in my bad will Porque is letting him, cedemos. because we give in. Y el problema viene es porque segundos, minutos después And then the problem comes because a couple minutes later, veo los resultados en mi cuerpo I see the results in my body. y es un susto muy grande And it's a scary porque moment. me empieza a dar un dolor cerca del corazón And I get this pain in my heart, y yo ya sé, and I already know. he aprendido a conocer mi cuerpo. I have learned to hear my body. Y es cuando yo le digo a mi esposa, ay, prepárame el agua de berenjena, It's when I tell my wife, prepare prepárame el agua de The tea. nopal, the nopal tea. hágame jugos verdes, Make me green juices. hágame cualquier cosa, Make me anything, porque son momentos muy difíciles. because it's very difficult times. Usted no se quiere morir, You don't want to die, menos yo me quiero morir. and neither do I. Entonces, tenemos que pedirle al Señor We have to ask the Lord que nos ayude a manejar esos momentos to allow us to navigate these times, y decirle, Señor, no nos dejes caer en tentación and ask the Lord not to let us fall into temptation, de comer algo que me hace daño to eat something that's going to harm me, o por comer algo yo entrar en otro pecado. or because I ate something, then I'm going into another sin. Veamos ahorita las tentaciones relacionadas con las drogas. Let's look at the temptations related to drugs. Las tentaciones con las drogas es un problema muy grande en esta nación.
The temptations with drugs, it's a very big problem in this Mata nation. miles de nuestros jóvenes. It kills millions of our youth. Y aquí hay un campo muy grande entre químicos y plantas naturales. There's a very large farm here with chemicals and natural resources. Vas desde el cigarrillo, There's cigarettes, el alcohol, alcohol, la marihuana, marijuana, el opio, opio, la cocaína cocaine, y sustancias para darle energía al cuerpo, and there are substances that give energy to the body. que lo que hacen es destruir el cuerpo. What it does is destroy the body. Y muchos de nuestros jóvenes ceden a la tentación de las drogas por ser aceptados en un círculo de amigos. A lot of them our youth fall into temptation to be accepted from their peers. Otros ceden por estar a la moda, And others give in just to be cool, por hacer lo que los demás hacen. to do what others are doing. Otros acceden entrar a la tentación de las drogas por olvidarse de los problemas. Others go into temptation of drugs to be able to Ahogar las penas. forget their Y tenemos sins. que pedirle al Señor, no nos dejes caer en tentación and we have to ask the Lord, no, don't let us fall into temptation para usar drogas. to use drugs. Otra tentación son los deseos sexuales. Another temptation is our sexual desires. Y aquí hay muchas cosas. And here are many things. Está la pornografía, There's porn, la lujuria, perdón. lust, También está la infidelidad, infidelity, está la fornicación, fornication. que es un estilo de vida más del mundo actual, It's more of today's lifestyle, donde por un lado hay un hombre que no considera, no valora a la mujer, a la niña que tiene al lado, is because men don't value the woman that they have beside them porque no le da lo mejor, because they don't give them the best. no le da un hogar. They don't give them a home. Y por otro lado es una niña que ha perdido la identidad de ser hija de Dios. And on the other hand, it's a woman that has lost her identity in Christ Y que se conforma con lo menos. and it just confirms with whatever's given to her. Y está bien que tu novio te desee, And it's okay for your boyfriend to desire you porque es natural, because it's natural, pero que te ame primero, but let him love you first para que te dé un hogar. to give you a home. Esa debe ser la posición. That should be the position. En las tentaciones de los deseos pecaminosos sexuales, In the temptations of sexual desires, todos somos tentados. everybody's tempted. Somos tentados a mirar a una persona que nos puede atraer, We can look at someone that may be attractive, y eso no es pecado. and that may not be sin. Pecado es cuando miramos a esa persona con un deseo sexual. Sin is when we look at someone with a sexual desire. Y el problema es que estamos en un mundo sensual, And the problem is we're in a very sensual world de provocación. that are provoked. Y hemos llegado a ese punto And we've reached that point de alguna manera. from one way. Las influencias de pecado del mundo, The influences of sin in the world, las modas, our style, las formas de vestirse the way we dress, que llegan a través de la televisión, that come through our television, que llegan a los almacenes, that come to our stores, a través de las películas, that come through movies, de las redes sociales, social media, y estamos contaminados por todo lado. and we're contaminated in every way. Y allí es cuando eso le complica la vida a un hijo y a una hija de Dios, And that's where life can get complicated for a son or daughter of the Lord, porque todo el tiempo vamos a estar siendo probados. because all the time we're going to be provoked. Ahora, eso tiene algo interesante. That's something interesting. ¿Tiene una parte buena o tiene una parte mala? There's a good side and there's a bad side, Y no porque estemos buscando las tentaciones, and not because we're looking for temptations. pero tanta exposición al pecado sexual So much sexual temptation, o te hace más santo or it makes you more holy, o te hace más pecador. or it makes you more of a sinner.
Este tema de la oración del Padre Nuestro Going back to the Lord's Prayer, posiblemente es un tema que todos queramos evitar. it's probably a theme that we all want to, Y no es un mensaje que tenga melodía agradable en los oídos de nosotros, it's not something that is, porque está hablando de la naturaleza que Because hay en nosotros. because it's talking about our natural. Y lo que quiere el Señor es que nosotros saquemos la basura que tenemos dentro. The Lord wants us to take out the garbage that is inside of us. Si ustedes, claro, yo sé que ustedes están leyendo Ezequiel I know we're all reading Ezekiel, y vemos la palabra dura de Dios a su pueblo, and we see the harsh word that the Lord has for his pero es necesaria. for their town, but it's necessary. Ahora veamos la tentación de no hacer la voluntad de Dios. And let's look at the temptation of not doing the Lord's will. Y ahí encontramos la tentación de no congregarme, There we see the temptation of not coming together, la tentación de no servir. the temptation to not to serve. Y ahí quiero hacer una pausa porque es algo bien interesante. And I want to pause right there because this is something interesting. Cuando el enemigo puso en tentación al Señor Jesús 3 veces. The enemy put Jesus in temptation 3 times, Y la última and the last time le hace una tentación, le hace un ofrecimiento que le dará todos los reinos and gives him the offering that he'll give him all of the kingdoms si Jesús adora al enemigo. if Jesus would bow down and worship the devil. Y la respuesta de Jesús es: And the response from Jesus is, solamente a Dios adorarás only God you will y a Él servirás. worship, and only God you will serve. Y a Él servirás. Quiere decir eso It means que yo soy parte de algo, that I am a part of something, que yo no solamente asisto a un sitio, that I don't only come to gather, sino que yo sirvo al Señor en todas mis capacidades. that I serve the Lord in all my capabilities, Me hago parte de su iglesia. that I become part of his church, Trabajo para la expansión de su reino. that I start to work on the expansion of his kingdom. Son palabras de Jesús. There are the words of Jesus, La tentación a no hacer la voluntad de Dios. the temptation to not do the will of God. Porque fuera de eso la palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Because the word says that that person that knows how to do good and doesn't do it, it's sin. ¿Es bueno congregarse? Claro que es bueno. It's good to gather, yes, it's good. ¿Es bueno servir al Señor? Claro que es bueno. It's good to serve the Lord, yeah, it's good. ¿Es bueno trabajar? Claro, es bueno. It's good to work, yeah, it's good. Porque hay gente que tiene la tentación de no trabajar, There's people that have temptation not to work, de no estudiar, not to study, de no ser partícipe de nada. to not be a part of anything. Entonces debemos pedirle al Señor, We have to ask the no Lord, nos dejes caer en tentación don't allow us to fall into temptation y no hacer tu voluntad. and not to do your will. La tentación relacionada con la fe. The temptation that has to do with faith. Cuando tenemos problemas, When we have problems, cuando tenemos enfermedades, when we have sickness, cuando tenemos problemas económicos when we have economic problems, o pudo haber habido un divorcio, there could have been a divorce, una separación, a separation, una pérdida de un ser querido, the loss of a loved one, podemos entrar en tentación de perder la fe, we can fall into temptation to lose faith, de dejar la fe, to leave faith, de abandonar la fe. to abandon faith. Porque vamos a decir, ¿cómo es posible How is it possible que yo soy un hijo de Dios? that I am a son El of Dios God, es el dueño de todo and God is the owner of everything, y yo no tengo nada, and I don't have anything, o tengo muy poco, or I have very little, o me pasa esto? or this happens?
Creo que todos hemos sido tentados a bajar nuestra fe en algún momento. I think we've all been tempted to lose our faith at some point. A mí me ha pasado It's happened to me. momentos Moments donde entran pensamientos, where thoughts come in, donde las cosas no están funcionando where things are not working, y estamos tentados a bajar la fe. and we're tempted to lose faith. A Job le pasó, It happened to Job. perdió todos sus bienes, He lost everything, sus 10 hijos, his 10 kids, todos sus sirvientes, all of his servants. perdió su salud porque había llagas en todo su cuerpo. He lost his health because he had sores all over his body. Y a pesar de todo ese plan del enemigo, And besides the plan of the enemy, no maldijo a Dios. he did not forsake God. Entonces tenemos que pedirle al Señor, no nos dejes caer en tentación We have to ask the Lord, don't let us fall into temptation para no perder la fe en ti, Señor. so we don't lose faith of you, Lord. Las tentaciones relacionadas con la mentira. Temptations related to lies. Y hay mentiras que nos van a llevar a pecar. There are lies that are going to lead us to sin. A Pedro le pasó, It happened to Peter. negó al Señor, He denied the Lord. pero ¿por qué fue tentado a mentir Pedro? Why was he tempted to lie? Porque estaba peligrando su vida. Because he felt his life was at stake. Por eso mintió, tuvo miedo That's why he lied. He was scared de que lo apresaran, that he would go lo prisoner, azotaran that y posiblemente lo mataran como el Señor. they would beat him and possibly die like the Lord. A Abraham también le pasó lo mismo. Abraham happened too. Dice la palabra del Señor que Abraham mintió 2 veces en la Biblia. It said that Abraham lied 2 times in the Bible. Primero con el rey de Egipto First with the king of Egypt, y después con el rey de Gerar. and then with the king of Harab. Porque le dijo a estos 2 reyes Because these 2 kings, que su esposa era su hermana. that he lied with saying that his wife was his sister. ¿Por qué? Porque él le dice a Sara, mira, He tells Sarah, tú eres hermosa en gran manera. you are beautiful in every way. Y estos reyes, cuando te vean, And these kings, when they see you, me van a matar a mí they're going to kill me para quedarse contigo. so they can stay with you. ¿Qué vemos en esto? What do we see in this? En Abraham faltó la fe, Abraham lost his faith, la confianza the confidence que el Señor iba a proveer la salida that the Lord was going to provide a way out, y por eso mintió. and that's why he lied. Entonces, no es fácil It's not easy porque cuando se trata de nuestra vida, because when it pertains to our life, podemos decir, we can no, say, ella es mi hermana, no mi esposa. she is not my sister, she's my wife. Espero de que todos los hombres aquí no vayan a negar a su esposa. I hope that all the men here are not going to negate their wives. Es complicado, en nuestras fuerzas es muy difícil, In our strength, it's very difficult. pero en las fuerzas que nos da el Señor, But in the strength that the lo Lord podemos gives hacer. us, we can do it. Ahora, ¿saben por qué? You want to know why? Estamos siendo preparados para algo más, We are being prepared for something else, para no negar al Señor. to not negate the Lord. Y por eso le decimos al Señor, no nos dejes caer en tentación de mentir cuando hayan problemas. And that's why we ask the Lord, don't let us fall into temptation to lie when there's problems. La tentación de envidiar. The temptation to envy. Y el envidiar es algo bien complejo To envy is something very complex porque es sentir tristeza because it's to feel sadness por los bienes for the goods o las cualidades de las demás personas. or the qualities of someone else. Y esto trae a nuestros corazones And that brings to our hearts una profunda amargura, of a very sad feeling, la envidia. envy. Creo que todos hemos pasado por eso I think we've all gone through that en algún momento in a moment
Ahora, ¿qué tanta cantidad de envidia hay en tu corazón o en mi corazón? Now we got to ask ourselves, how much envy is it in our hearts? En nuestras fuerzas no podemos quitarlas. In our strength, we cannot remove it. Y ahí es donde pasa lo sobrenatural. And that's when the Cuando supernatural le decimos happens. al Señor, no nos dejes caer en tentación de la envidia, When we ask the Lord not to let us fall into temptation to envy, somos embestidos por su poder we are dressed in His power para resistir To esa res- tentación. to resist that Y va a temptation. salir de nuestros corazones. And it's going to leave our hearts. Y va a salir de nuestra mente. And it's going to leave our Y vamos a minds. poder descansar. Or we're going to be able to rest. Estoy hablando de algo que les es parecido. Am I talking that something that's similar that you've gone through? Y entiendo de que estén callados. And you guys are very quiet. Porque yo también con este tema pensé profundamente. And with this topic, I thought very hard. Y el Señor nos lleva And a the, que podamos superar esta tentación. and the Lord takes us to where we can stop temptation. La tentación de la ira The temptation to anger es perder ese control y ese dominio is to lose control of that domain que lleva de un enojo that you become from being angry a una acción física to a physical violence, y que muchas veces termina quitándole la vida a otra persona. where a lot of the times somebody's life may lose someone's life. Y estamos viviendo mucho la ira, especialmente en un país tan dividido We're especially going through anger here en in cosas políticas. a state where it's political anger. Porque por cosas políticas las personas se agreden los unos a los otros. For political anger, one another become physical. Se ha perdido la tolerancia, hay cero tolerancia. There's zero tolerance. Y eso lo vemos en videos, lo vemos en las redes sociales. We see that in videos, we see that in social media, Y tenemos que pedirle al Señor, and we have to ask the Lord, líbranos, no nos dejes caer en la tentación de la ira. deliver us from the temptation La of tentación anger. de las deudas, How about the temptation of debt? ese es otro problema que tiene esta nación. That's another problem that this nation has. Esta nación ha sido creada basada en dos cosas, This nation was created based on two things: en prosperar o en endeudarte. in either prosperity or in debt. Lamentablemente, gran población de los Estados Unidos ha escogido endeudarse. Unfortunately, the majority of people chose the debt way Por llenar un deseo, to fulfill a desire sin necesitarlo, without needing it, aún sin tener las capacidades económicas para pagar eso que compraron. without having the ability to be able to pay the debts that they've bought. Y por eso vemos tanta gente esclavizada en los trabajos. And that's why we see so many people that have become slaves to work. Entonces tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos a no caer en la tentación de las deudas. And then we have to ask the Lord, allow us not to fall into temptation of debt. Y veamos esta última, la tentación de la codicia. And let's look at the last one, temptation of, Y esta es bien interesante porque es desear poder y riquezas. this is the temptation of greed. So you want to have more power and more riches. Y veíamos cómo en Ezequiel And we see how Ezekiel, Dios le habla al profeta para que el profeta le hable al pueblo. the Lord talks to the prophet so the prophet can talk to the community. Y dice, ¿cómo mi pueblo codició a otro imperio? How did my community greed another Codició a empire? los asirios. They greeted over the Assyrians. La palabra dice que habían jóvenes codiciables, The word says that there were young people who had greed, vestidos con púrpura, dressed with púrpura. jinetes en caballos, todos ellos. Mira horses. el dibujo. Púrpura era el color que representa realeza.
es el color que más atrae. Púrpura is the desire of, De sí tenían que ser jóvenes muy bien parecidos, it had to be very handsome, bien men, vestidos, very well dressed, atractivos, very attractive, con lujos, with luxuries, con caballos. with horses. Y el pueblo de Dios se dejó impresionar por un ejército así. And the community of the Lord was able to, they were impressed by that. Pero ¿cuál es la verdad? But what is the truth? La verdad que eso que ellos estaban viendo era un maquillaje. That they were looking at was just the makeup. ¿Sabes por qué? You want to know why? Porque son cuerpos corruptibles. Because they were bodies that Solamente en were el corrupt. Señor vamos a tener cuerpos incorruptibles. Only on the Lord we'll have uncorrupt bodies. Y si hay algo que tengamos que desear nosotros, And there's something that we should desire. es un cuerpo incorruptible. It's a uncorrupt body. Qué belleza hay en un cuerpo incorruptible. How beautiful it is an uncorrupt Es body. grande, es impresionante. It's big. It's impressive. Es un cuerpo que no va a oler feo. It's not a body that's going to Es un smell. cuerpo que no va a oler a pecado. It's not going to smell of sin. Es un cuerpo que no se va a podrir. It's a body that's not going to rot. Es un cuerpo santo. It's a holy body. Es un cuerpo perfecto. It's a perfect body. Es un cuerpo totalmente hermoso. It's a beautiful body. Y hacia allá estamos caminando And we're walking towards that cuando le direction decimos al Señor, when we tell the Lord, líbranos de caer en la tentación de la codicia. um, Porque si algo deseo, te deseo a ti, Señor. and don't allow us to fall into that temptation. If there's something we desire, is you, Lord. ¿De dónde vienen las tentaciones? Where do the temptations come from? Las tentaciones vienen de nosotros mismos, como podíamos ver anteriormente. The temptations come from within ourselves. La Biblia nos enseña que somos tentados cuando nuestros propios deseos nos llevan a buscar algo malo. The Bible tells us that the temptations comes from within us wanting to look for something else. Santiago 1, capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: Cuando alguno es tentado, no diga es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. James 1:13. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Concupiscencia, debilidades. Weaknesses. Debilidades. Y mira cómo es el Señor de bello. Look No how nos the Lord va is so, a poner una prueba que no podamos superar. he's not going to Y give la us que a podamos trial, superar nos va a dar la salida. trial that we cannot overcome. Otra fuerte tentación es el enemigo. Another strong temptation is the enemy. Vimos cómo el enemigo tentó al Señor Jesús. We see how the enemy tempted Jesus, Y la palabra en Mateo 4:3 dice: and the words in Matthew 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. El enemigo, Dios le va a permitir que te haga tentaciones, que te ponga tentaciones. The Lord will allow the enemy to put temptation in front of you. El Señor Jesús fue tentado. Jesus was tempted. Job fue tentado a maldecir a Dios. Job was tempted to, Pedro fue tentado a mentir. he was also tempted to lie. Por eso tenemos que estar conscientes de dónde viene la tentación en algunas ocasiones. No todo es del enemigo. That's why we have to be cautious of where the temptations come Otra from. influencia, otra fuente de tentación es el mundo, las influencias externas. Also the temptation from the world, Porque el mundo despierta en nosotros deseos, because the world, ya que vivimos en un mundo inundado de pecado.
awakens desires in us now that we are in a fallen world. ¿Y cuál es la salida a la tentación? ¿Cuál es la salida a la tentación? Which way is the way out of temptation? Pues la salida a la tentación está en la misma oración. It's in the prayer. Cuando nosotros le decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación. When we ask the Lord not to let us fall in temptation. Allí está la salida, porque le estamos diciendo, Señor, danos las fuerzas para no pecar. There's the temptation, the way out, because we're asking the Lord not to Fortaléceme de let tal us manera que, tempt. aunque yo vea tentación, no voy a pecar. That we are strong with the Lord, that when we see that temptation, we do not fall. Ahora, ¿por qué está la salida aquí? And why is the way out here? Porque el clamor al Señor es una petición. Because our prayer to God is Una petition. petición que Él va a responder. a petition that He's going to respond. Porque miren lo curioso, Él les está enseñando la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? He's teaching us the Lord's Prayer. Y 2 versículos más adelante les hace énfasis There's in 2 verses He makes emphasis, y les dice, and He says, y yo os digo, and I say, pedid y se os dará. ask Quiere and it will be decir- given. Quiere decir que cuando pedimos, Él nos da. That it is said Y that allí when está we la ask, salida a la it is given. tentación. Ahí está la respuesta a la tentación. And there is our way out of temptation. Y aquí viene algo bien importante, And here comes something porque very la important. oración es la preparación para la salida. And because our prayer is our way out of temptation. Por eso el Señor Jesús en Mateo 26:41 les dice, That's why in Matthew 26:41 says, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. ¿Qué es lo que pasa allí? What happens there? Cuando en oración tú haces esa conexión When in prayer you make that connection con el Padre Celestial, with our Lord, tú eres y yo somos cargados de su espíritu, we are fulfilled with His Spirit. cargados de su poder, We're fulfilled with His power para que la carne mengue so that our flesh can die y Él crezca en nosotros. and He rises Y up. allí in us. nuestra carne ya no va a ser más débil. And there ourselves would not Luego, be en 1 de Corintios dice, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what it is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. ¿Qué significa esto? What does this mean? La fidelidad continua de Dios en tu vida y en mi vida. The faithfulness of the Lord continuously in our lives. Ahora, ¿para qué son las tentaciones? Now, what are temptations for? A lo largo de la Biblia, de principio a fin, From the beginning to the end of the Bible, los hijos y el pueblo de Dios han llevados a ser tentados. the Son and the community of God has been tempted. Pero a pesar de esta seducción a pecar, Even though they were tempted, las tentaciones nos permiten y son un beneficio temptations are a benefit para fortalecer nuestro carácter, to be able to crecer build our character, to be able to grow en la vida, in life, en todos los aspectos. in all of our life aspects. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. James 1:12 says, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test,
that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de estar contentos, felices de que podamos enfrentar tentaciones y no porque las estemos buscando, That we should be joyous that we can face temptation, not because we're looking for it, porque en esas tentaciones because in those temptations, vamos a ser probados we're going to be tested y vamos a ser fortalecidos. and we're going to be Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras fortified. vidas. And this is what the Lord wants to do in Que our podamos lives. sacar todo So we can take out lo everything, que es sucio de nosotros. everything that's dirty within us. Y como decía anteriormente, que podamos sacar toda la basura. So we can take out the trash that's in us. Porque las tentaciones son una lucha de la carne con el espíritu. Because temptation is a battle from our spirit and our flesh. Y Pablo lo escribía cuando decía, maldito de mí, And Paul said que con la carne sirvo al pecado that y con el espíritu sirvo a Dios. Era una batalla continua he had an internal battle with his flesh. y no es fácil. Por eso el Señor nos dice, velad y orad. And it's not easy. That's why the Lord says for continue to look for Porque prayer. cuando estamos pendientes y oramos, Because we're constantly looking for prayer, viene la respuesta del Señor, su fortaleza. the Lord answers us. Ahora, esta es la primera parte de este versículo en la oración del Padre Nuestro. No nos metas en tentación. This is a part of the where it says, Y "Do not lead para us into terminar, temptation." quiero tocar en algo muy pequeño la otra parte que dice, más líbranos del mal. And I want to conclude, I want to touch the part that says, deliver us from the evil. Y aquí el Señor And here, dice the que Lord, pidamos para que Dios nos libre the Lord, del mal y del maligno. the Lord asks us to pray and to give us freedom. Porque estamos viviendo en un mundo donde hay corazones malos, Because we're living in a world where lleno de maldad. there's bad hearts, Y el enemigo anda rugiente como león, and the enemy is constantly buscando a quien devorar. looking to devour someone. Y el Señor nos enseña a pedirle a Dios, And the Lord asks us to, Que nos ask guarde. the Lord to protect us. porque su palabra nos dice en Salmo 121, versículos 7 a 8, el Señor te protegerá de todo mal, Él cuidará de tu vida, el Señor protegerá tu entrada y salida, y desde ahora y para siempre. In Psalms 121:7, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Es Dios quien te protege en tu salida y en tu entrada, It's the Lord that protects you from everything. pero ¿dónde se originó esto? Where did it originate from? Dios echa a Adán del huerto. God Lo saca. throws out Adam from the Garden of Eden. Y a partir de ese momento, And in that moment, Adán entra Adam enters sin protección a su vida. without the protection Perdió of the la Lord. protección del Padre Celestial. Hasta el día de hoy. He lost protection from that day forward until today. Y nosotros los hombres, And us, the men, lo que nos ha quedado es what has para stayed with enfrentar us los peligros, to be able to go forth, recurrir a las armas, to get arms, a las alarmas, guns, a la policía, the police, al ejército, the armies, a pólizas de seguro, para así manejar los peligros y sentirnos seguros. to be able to fight evil. Esa ha sido la respuesta de nosotros. That has been our response, Y esa es una realidad. and that's a reality. Pero el Señor nos muestra otra verdad. But the Lord has shown us a different reality. Que Jehová es nuestro protector. That Jehovah is our protector. Que Jehová Nisi es quien nos da la victoria contra el enemigo. That Jehovah Nisi gives us the victory Ahí es against the cuando enemy. tú y yo podemos decir,
That's when you and Levantaré I, mis ojos hacia los montes. we can raise our eyes to the ¿De dónde mountains. viene mi socorro? Where does my help Mi come from? socorro viene de Jehová, My help el que comes from the creó Lord, los cielos y la tierra. who created heaven and earth. Y para terminar, quiero que regresemos a And to finish, I would las like tentaciones to go back to the temptations, y establezcamos un momento de intimidad con el Señor, that we should look for an intimate time with the Lord, porque esto no se puede pelear en nuestras fuerzas. because we can't fight this on our own. El Señor creo que ha examinado todos nuestros corazones hoy aquí. I think the Lord has examined all of our hearts, Y cada uno de ustedes y yo hemos podido mirar qué tentaciones hay en nosotros. and each one of us can look into see what's in our hearts. Y muy rápidamente cada uno hizo una lista And quickly, everyone put a list para evaluarse, to evaluate, alistándose para la prueba. to getting ready for our trial Que de antemano nuestro Señor hermoso nos dará. that the Lord is going to give us. Pero tiene que haber una disposición There has to be a disposition para pelear esa batalla. to be able to fight that battle. Yo sé las tentaciones mías, The Lord knows my temptations. no sé las tuyas. I don't know yours. Cada uno sabe, cada uno de ustedes sabe su tentación. Each one of you guys know your own temptations. Y Señor, así como tú hiciste este día para alegrarnos y gozarnos, Lord, you have made this day for us to be joyous. también es un gozo y una alegría. It's also a joy and a happiness Porque al superar las tentaciones to be able to overcome those temptations, y a presentarnos limpios delante de ti, to be able to come before you clean. podemos celebrar con más alegría. We can celebrate with a lot more joy. Te pedimos, muestra las tentaciones que hay en nosotros, We ask that you show us our temptations and las debilidades, our weaknesses. tú las conoces. Only you, Lord, you know. Saca todo lo oculto que haya en nuestros corazones. Take everything that we have hid in our hearts, Porque no queremos vivir más en ellas. because we don't want to live there anymore. No queremos fallarte a ti, We don't want to fail you, Lord, ni fallarnos a nosotros mismos. or fail ourselves. Produce un carácter en nuestras vidas como el tuyo, Produce a character in our lives like yours, fortalecido para decir no a una tentación. to be able to say no to temptation. Queremos del fruto de tu espíritu, We want the fruit of the Spirit, esa templanza, ese control the para control no ceder a las tentaciones. to not be able to give in to temptation, Y que hoy de aquí podamos salir and that we fuertes en ti, Señor. and that when we leave this place, we can be Es leave más, hoy here strong. podamos salir We can declarando leave, victoria. being victorious. Y te pedimos, no nos dejes caer en tentación Don't let us fall into temptation y comer algo que hace daño a nuestro cuerpo. to eat something that's not going to be good for us. No nos dejes caer en tentación y por comida entrar a otro pecado. In temptation to be able to walk into another sin. No nos dejes caer en deseos pecaminosos, Señor. Don't let us fall into our worldly desires. No nos dejes caer en la tentación de la ira. Don't let us fall into the temptation of anger. No nos dejes caer en la tentación de la codicia Don't let us fall in the temptation of greed. y poner la mirada en algo más And let us put our eyes somewhere else y no poner la mirada en Cristo Jesús. and put our eyes on Jesus. No nos dejes caer en tentaciones, Señor, que nos hagan pecar, Don't let us fall in temptations that bring sin. porque hoy como pueblo tuyo vamos a poder decir, Because today, as your community, we're able to say, de la misma manera en que tú le dijiste al enemigo, the same way that you told the enemy, solo a ti te vamos a adorar only you we're going to adore, y solo a ti te vamos a servir. and only you we're going to serve. Y una vez podemos levantar nuestra mirada hacia el monte, And we can put our
eyes on the mountain, hacia el cielo donde tú estás. in our heaven, towards our eyes ¿De towards dónde viene heaven. mi socorro? Where does my help come ¿De from? dónde viene mi fuerza? Where does my strength come ¿De dónde from? viene mi protección? Where does my protection come? Y mi socorro, And my help, y mi fuerza, and my strength, y mi protección viene de Jehová, and my protection comes el from creador de los Jesus, cielos y la tierra. the creator of heaven and earth. Señor, no queremos caminar en una rutina Lord, we don't want to walk into a routine, y nos presentamos delante de ti and we present ourselves before you para deshacernos de toda la basura. to get rid of all of the trash that's in us. Obra, Espíritu Santo de Dios, Now, en cada Holy corazón, Spirit. en nuestros corazones. In each one of our hearts. Gracias te damos. Fluye, Espíritu Santo de Dios, Thank en you, we este give momento. you. We ask the Holy Spirit to flow. Oh Señor, nos has llevado a decirte, Padre nuestro, Lord, you have Padre gone before hermoso, you. Papito lindo, Thank you, Lord. que estás en los cielos, Heavenly Father, thank you, Lord. al Altísimo que eres tú. Hágase tu voluntad, Señor. That your will be done. Los planes que tú tienes en nuestras vidas. The plans that you have for us in our lives. Así como se hace en el cielo, que sea aquí en la tierra, en cada corazón. Just like it is in heaven, let that here in our Gracias hearts. porque milagrosamente sigue habiendo la provisión tuya, Señor, y el pan de cada día nos das. Thank you because you miraculously you provide our daily bread. De la misma manera en que caía el maná del cielo, Señor, es la manera como tú colocas el pan en nuestras mesas. Just like manna fell from heaven, that's how you provide for us in our table. Gracias por tu provisión, Señor. Thank you for your provision. Gracias, Señor, por perdonarnos. Thank you for forgiving us. Y porque hoy en día vamos a entrar a un nuevo comienzo Because we're going to enter a new beginning donde vamos a resistir toda tentación where we're going to resist all para the temptation conservarnos para ti, Señor. to be able to preserve ourselves for you, Lord. Porque tuya es toda la gloria, Because yours is all the toda glory, la honra y todo el all poder. of the honor, and all of the power. Gracias por un nuevo comienzo en tus fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Thank you for a new Amén y beginning. amén.